Bienvenidos nuevamente artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal. Hoy 31 de mayo del 2020 les traigo un nuevo resumen de los mercados financieros más compacto. ¡Empecemos! Tuvimos una semana llena de acontecimientos, tenemos mucho para analizar y en este capítulo les traigo una mini sección exclusiva, Exploración Espacial. Bueno, vamos a empezar hablando de las acciones de Hertz, esta empresa de alquiler de autos con el ticker HTZ. La semana pasada lo habíamos dejado abierto, este activo, para ver qué era lo que iba a terminar sucediendo, porque una vez cerrada su cotización habían dado la noticia de la bancarrota y el aftermarket estaba marcando que ya su cotización estaba bajando un 35%, llegando a $1.82. Con el correr de la semana, el activo siguió cayendo y llegó a los 40 centavos de dólar. Luego, con el correr de la semana, registró un 143% de alza, cerrando su cotización semanal en $1. No olvidemos que este activo viene cayendo desde el año 2014 desde los $100, con lo cual nos deja un aprendizaje para entender cómo funciona el riesgo en la operatoria del largo plazo. A otro activo que también le vamos a aplicar la carta del derrumbe es a LATAM Airlines, con el ticker LTM. En la semana salió una noticia que hablaba que se declara en quiebra en los Estados Unidos. Esto se puede ver cómo se plasmó en el precio, terminando su cotización semanal en $1.12. Qué rareza que ambas empresas que terminan cotizando en $1 hayan declarado su quiebra. Nada, casualidades de la vida. Y de casualidades pasamos a causalidades con el activo Top Glove. Se preguntarán qué es. Bueno, es una empresa fabricante de guantes de goma en Malasia. Fabrica tanto obviamente en Malasia, pero también en Tailandia y China. Este activo nos lo trajo The King of Barbijo. Yo la verdad es que no lo había visto, pero es muy interesante lo que se ve en el precio. Claramente es una consecuencia de lo que estamos pasando en el mundo con el coronavirus. La demanda aumenta, las ventas aumentan, con lo cual el precio aumenta. Un alza desde casi principio de año de un 217% es un ejemplo de lo que estaba comentando. La carta asignada es la carta del vuelo alto. Y para poner un poco de música a nuestros activos, esta semana estuve trabajando sobre el activo Spotify, del ticker SPOT. En la web picassobursatil.com van a poder encontrar mejor el informe, pero si pueden verlo, el gráfico, a simple vista lo que se puede ver es como la semana pasada llegaba a una zona de resistencia y esta semana se puede ver cómo ese precio termina retrocediendo a la zona de los $177. Nuestros amigos de Mercados Trading nos ayudan un poco con la información del análisis fundamental. Nos informan que desde el año 2015 venía presentando pérdida de la empresa, pero aparentemente ya en el primer trimestre del 2020 esto empieza a cambiar. Veremos entonces cómo continúa el precio y cómo continúan sus respectivos balances. Aprovecho para hacer una pausa y recomendarles por medio de esta carta que compartan esta información, que sigan a Picasso Bursátil en las redes sociales y obviamente que se suscriban a este canal de YouTube. Y se preguntarán entonces por qué les muestro este increíble campanario. Bueno, nada, simplemente es para recordarles que cuando se suscriban al canal recuerden tocar la campanita. Y luego de ese mensaje subliminal, pasamos al análisis de las acciones de Twitter. Desde el análisis técnico no tenemos mucho para decir, hasta incluso se puede ver que el análisis es muy parecido a las acciones que visualizábamos antes de Spotify. Vemos un claro techo, un claro piso y una zona de soporte y resistencia planteada en la zona central del activo. Se podría decir también que hasta comparten la poca historia que tienen ambas acciones. Pero más allá del análisis, la idea de traerlo acá a Compresión Semanal era para poder empezar a hacerle un seguimiento, porque como ya hemos visto en esta semana, empezó un duro cruce entre Trump y las redes sociales. Es por esto que la carta asignada es la carta del conflicto. En el interrogante de la semana pasada habíamos planteado las acciones de Oasis Midstream, del ticker OMP.
La realidad es que no he investigado mucho sobre este tema y tampoco he obtenido resultados del lado de ustedes, con lo cual les vuelvo a asignar la carta de El Interrogante. Más allá de eso, desde el análisis técnico es bastante interesante. Del lado izquierdo se puede ver el análisis semanal y del lado derecho el análisis diario. Fíjense cómo la media móvil de 200 unidades no aparece en el análisis semanal por su corta historia, pero en el análisis diario fíjense cómo el precio impacta en la media móvil de 200 y causa un rechazo. Ahora, el gap semanal ha sido cerrado y el techo del canal está siendo como soporte. La volatilidad de la semana hizo que tenga un alza de un 44%, pero la semana simplemente cierra en un 7% abajo. Veremos con el correr de los días si amerita o no ponerlo en el próximo compresión semanal. Y llegó el momento argentino de la mano del Banco Galicia, un activo que ya se ha ganado el lugar y el espacio aquí dentro del resumen de los mercados financieros. Para empezar, les comento que le he asignado la carta de la pared, o mejor dicho, el paredón. Para realizar el análisis técnico me voy a basar nuevamente en los mismos tres elementos que les comentaba la semana pasada: la zona de soporte y resistencia pospaso, la contratendencia y la media móvil de 200 unidades en compresión diaria. La semana pasada hablábamos de cómo el precio había logrado quebrar la contratendencia, no así la zona de soporte y resistencia. Fíjense cómo empezó la semana con una pequeña euforia y con el intento de tratar de quebrar esta zona de soporte y resistencia. Claramente no pudo y las velas del jueves y el viernes son un claro ejemplo de esto. El resultado entonces es que desde el punto máximo al punto mínimo nos encontramos con una caída de un 21%. Golpazo contra el paredón, veremos cómo sigue la próxima semana, pero para poder ver un poco más este tema, también les traigo otro activo vinculado al sector bancario. En este caso me refiero a las acciones del Banco Supervielle. Si se fijan, la situación es la misma, solo que en este caso el rechazo lo brinda la media móvil de 200 unidades. Fíjense cómo luego, al terminar la cotización semanal, el precio termina por debajo de la media móvil de 200 unidades, de la zona de soporte y resistencia y de la contratendencia. El análisis está a la vista y recuerde como le había comentado la semana pasada, la línea móvil de 200 unidades mirando hacia abajo nos indica claramente cuál es la tendencia de fondo del activo. Haremos el seguimiento correspondiente los próximos días para ver si el precio se da vuelta para intentar nuevamente con esta zona donde convergen estos elementos técnicos o por lo contrario encarar hacia abajo a la zona del doble piso. Y ya que hablamos de activos argentinos, quería preguntarles y presentarles la posibilidad de realizar Compresión Argentina, un resumen que saldría por única vez pero dedicado exclusivamente a activos argentinos, tanto en cotización en pesos como en sus respectivos ADR, obviamente incluyendo a nuestro querido Merval, tomando el corto y el largo plazo. Espero sus comentarios en este video para ver qué les parece la idea. Y llegó el momento de la minisección Exploración Espacial, tema que ha estado en boca de todos esta semana y en el día de ayer hemos podido observar el primer lanzamiento de astronautas de la NASA en una nave privada. En este caso estamos hablando de una nave de SpaceX. La idea es poder contarle qué empresas se desarrollan en el sector y con cuáles contamos para invertir de cara al futuro si así lo desearan. En un primer acercamiento nos encontramos con 3 empresas que compiten en el área aeroespacial. Empezamos por la recién nombrada SpaceX, empresa fundada por Elon Musk en el 2002, que empieza a estar en boca de todos luego del evento del día de ayer. En segundo lugar, nos encontramos con Blue Origin, cuyo origen justamente se remonta en el año 2000, y finalmente Virgin Galactic, creada por Richard Branson de Virgin Group, que proviene del mundo de las discográficas. Al indagar sobre qué empresas del sector cotizan en bolsa, solamente nos encontramos con la última nombrada, Virgin Galactic, del ticker SPCE. La carta asignada es la carta del enjaulado. Luego de un rally de un piso a techo con un total de un 500%, el precio retrocedió y se enjauló entre la media móvil de 200 unidades y una zona clara de resistencia que rondan en los $21.
Si de rendimientos hablamos, en caso de volver a máximos históricos, obtendríamos un alza de un 150%. Por el momento, no existe una clara tendencia, ya que el precio se encuentra lateral, y seguimos a la espera de una decisión por parte del precio. Y llegó el momento de las monedas y esta semana he decidido agregar al peso chileno debido al pedido específico de unos amigos chilenos. Al igual que la semana pasada, vemos cómo las 4 monedas se movieron en sintonía: el peso argentino, el peso mexicano, el peso chileno y el real. La semana pasada habíamos asignado la carta del descanso y esta semana agregué la carta del super descanso. Del techo al día de hoy nos encontramos con un recorte que ronda entre un 10 y un 15%. El peso argentino, caso aparte, dejó una vela diferente a las otras 3 monedas, cerrando la semana pasada en los 114 y llegando a los 109 durante la semana. Cerró su cotización en los 116, dejando una vela que no es de mi agrado. Súper descanso para esta semana, esperando que la alarma de la semana que viene no nos tome por sorpresa. Y llegó el momento de la carta de todas las semanas, la carta de muy buena compresión semanal. He decidido asignársela al Standard & Poor's, y en este caso no por su rendimiento, sino por su tipo de movimiento. Luego de haber sido el enjaulado, ha logrado romper con el 61.8 invertido y una zona de resistencia. En ese movimiento le sumamos el throwback a la media móvil de 200 y el cierre semanal por arriba de esa zona. Técnicamente es muy atractivo, pero el miedo claramente aflora a estas alturas. No se vayan, que este es el último activo. La carta asignada es la carta del interrogante, y el activo tiene el ticker ADAP. Ya en el nombre nos encontramos la palabra therapeutic, lo cual nos puede dar un indicio de por qué se dio semejante suba. Estamos hablando de un 92% en una semana luego de romper la media móvil de 200 semanal que coincidía con la zona de resistencia. No me dejen solo en esta y los invito a averiguar conmigo los motivos de esta hermosa vela semanal. Y hasta acá llegó el resumen de la semana. Espero que les haya gustado y si no les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Les mando un abrazo, buenos trades.